Muy buenas tardes. Estamos en la clase de Economía Turística Empresarial y hoy vamos a avanzar lo que es el tema de la oferta. Bueno, y para eso tenemos que conceptualizar acerca de lo que es la oferta, ¿no? Y la oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores, los vendedores están dispuestos a comercializar a distintos niveles de precio, ¿no? Entonces, dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la oferta. Es la cantidad de productos que queremos vender, en qué cantidad los queremos comercializar, y lo segundo es los niveles de precio, ¿no? Entonces, si son bienes, y como nosotros ya lo sabemos, los bienes son escasos, y cuando son escasos, normalmente se les asignan precios, ¿no? Entonces, son las dos consideraciones muy importantes que se tiene que tener cuando hablamos ya sea de la oferta o también cuando hablamos de la demanda. Las cantidades y los distintos niveles de precio. Bien, ahora la oferta es básicamente una función que se puede describir matemáticamente, ¿ya? Y esa función es esta de acá. A ver, exactamente, me voy con el puntero, ¿no? Entonces nos dice, esta relación matemática nos señala que la cantidad ofertada es una función del precio del bien que estamos analizando, del precio de los bienes intermedios, también de los precios de los bienes o de los insumos de la tecnología y del estado de la economía, ¿no? Entonces, para ver, digamos, de manera más global lo que es una función de oferta, señalamos nosotros de que inciden al menos estos factores, ¿no? La cantidad del bien que se va a comercializar, el precio del bien que estamos analizando, el precio de los insumos, que es la materia, en algunos casos se puede denominar también como la materia prima que utilizamos para producir determinados bienes o servicios. Algo muy importante que ya lo habíamos visto ya también en nuestras anteriores clases es la incorporación de la tecnología. El conocimiento que tienen las personas respecto a un determinado campo en la producción, ¿no? No es lo mismo que una persona el día de hoy se anime a producir un determinado producto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En el caso del turismo, por ejemplo, eh, uno no se puede levantar de su cama y querer abrir una empresa destinada, digamos, a la venta de servicios, ¿no? De guías de turismo. Hay que conocer ese campo, ¿no? Y no solamente conocer, sino tener herramientas. Y lo que últimamente ha pesado más es es la tecnología que poseen determinadas empresas, ¿no? Se da en también otros campos, pero digamos en el turismo, ¿qué tendría que ser la tecnología? La tecnología es la manera cómo vamos a producir, vamos a, vamos a esperarles a los turistas en nuestras agencias, con tickets, con volantitos, como lo están viendo acá en el gráfico, repartiendo ticketcitos a los turistas, diciéndoles, nosotros tenemos tales rutas. Ahora, o vamos a hacer de otra manera, nosotros vamos a trabajar por las redes sociales, vamos a mandar videos al exterior, o vamos a poder compartir con todo el mundo nuestras rutas que hacemos y la manera como nosotros hacemos, el estilo que nosotros hacemos, cómo nosotros hacemos que los traten a los turistas, los hoteles donde los hacemos hospedar, los paseos que les damos, nuestros buses que tenemos, ¿no? Entonces,
La tecnología es el conocimiento puesto en acción. Ya lo habíamos definido anteriormente, ¿no? Es un conocimiento científico que nosotros no lo tenemos escrito en un libro. Es el conocimiento que nosotros tenemos respecto a un campo de la ciencia en donde nosotros no nos los guardamos en el libro, sino aplicamos ese conocimiento y a eso nosotros lo conocemos como tecnología. ¿Ya? Después hay otros factores que por supuesto inciden, que es el estado de la economía. De repente en acá tendríamos que colocar también debajo del paréntesis ceteris paribus, ¿no? Porque pueden haber varios otros factores que también afecten a lo que es la función de oferta. Pero digamos que vamos a tomar en cuenta solamente los que estamos señalando. ¿Ya? A ver, continuemos entonces. Sin embargo, vamos a hacer notar que si bien la oferta es afectada por un conjunto numeroso de variables, la oferta fundamentalmente, igual que la demanda, reacciona más rápidamente cuando se los relaciona a una variable. Hay una variable que es la es la que afecta en sobremanera a su variación de la oferta. Y esa variable es el precio. Lo tenemos acá, ¿no? Entonces, el precio es una de las variables, podríamos decir, casi determinante en lo que es la función de oferta y en la demanda. Y en la demanda se construye con eso la ley de la demanda. Y cuando los relacionamos con los productores, nos va a dar una función que se le llama la ley de la oferta. Y la ley de la oferta tiene un comportamiento, como se ve en esa línea de color más o menos vino, que parte de un punto inferior, pero a medida que que las cantidades se van incrementando, los precios también se van incrementando, ¿no? Entonces, un poco recapitulando, podemos señalar que la ley de la oferta nos muestra las distintas variaciones o los distintos niveles de precios y cantidades que se pueden ofertar cuando relacionamos los precios con las cantidades, ¿no? Normalmente, en una función, digamos, las más conocidas o de los bienes normales, la función de oferta tiene una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente está apuntando hacia arriba, ¿no? Que estamos yendo así, de esta manera. Se dice que existe una relación directa. ¿Por qué directa? Porque a medida que se incrementan los precios, también se incrementan las cantidades. Hagamos el supuesto de que estamos en el punto M. Si incrementamos en el punto M, perdón, los precios son 2 unidades monetarias y las cantidades alcanzan a 5 unidades. Si los precios varían de 2 a 3 hasta el punto L, por la ley de la oferta, nosotros más o menos podemos, podemos saber que las cantidades también se van a incrementar, ¿no? A eso se le llama una relación directa. Cuando una variable o la variable independiente sufre modificaciones en una dirección, en este caso de manera positiva, va subiendo de 2 a 3, las cantidades también varían en el mismo sentido, positivo, se van incrementando. En este caso de 5 a 7. Un poco, digamos, para ver o para conocer el tipo de pendiente que tienen los distintos gráficos, es que se ha realizado este resumen o se tiene este resumen.
donde se les va a señalar. La oferta tiene más o menos este tipo de comportamiento, igual que en el primer cuadro en el que está en el lado izquierdo, la línea verde. Si partimos de un punto inferior y está al lado izquierdo, a medida que se van incrementando las unidades en el eje horizontal, también se van incrementando en el eje vertical, van a crear una diagonal creciente. A ese tipo de comportamiento se la conoce como pendiente positiva, ¿ya? Y es la gráfica más o menos característica de la función de oferta o de la ley de oferta. Por otra parte, tenemos eh, el comportamiento inverso, en el cual partimos en nuestra variable independiente desde un punto elevado y a medida que se va incrementando las unidades en el eje horizontal, nuestra variable independiente va disminuyendo, ¿no? En este caso, la relación entre ambas variables es inversamente, ¿no? Puede ser inversamente proporcional o inversamente no proporcional. Pero lo que nos está mostrando es que a medida que una variable va incrementándose, la otra va disminuyendo. ¿Ya? Por lo tanto, ambas variables van variando en direcciones opuestas. A este tipo de inclinación de una función se la puede denominar que tiene una pendiente negativa, ¿ya? Por otra parte, tenemos acá la pendiente horizontal. Tenemos también, y en algún caso lo vamos a ver, las funciones en las cuales son horizontales. Y en ese caso podemos señalar de que su pendiente es cero. ¿Por qué es cero? Porque si si una variable, la independiente en este caso, puede modificarse en una unidad, prácticamente no tenemos resultado en en la otra variable, ¿no? Entonces, prácticamente no podemos encontrar un resultado cuando la variable independiente se modifica. A este tipo de inclinación, nosotros la conocemos como la pendiente cero, porque no hace variar absolutamente una variable, ya no le afecta a la otra variable. Por otra parte, tenemos ese tipo de comportamiento donde nuestra función puede ser totalmente vertical o aproximadamente vertical. Se da mucho en las funciones de demanda que tienen un comportamiento elíptico, eh, donde la pendiente puede ser indefinida, donde el precio, miren, puedo variar de acá, desde la posición que me encuentro hasta por acá, y la variación en la cantidad puede ser infinitamente pequeña, ¿no? Entonces, tenemos estos cuatro tipos de inclinaciones que, digamos, un poco nos ayuda a conocer la pendiente de nuestras distintas funciones que tenemos, ¿no? Solamente para aclaración, la oferta normalmente varía de esta manera, aunque existen casos especiales en los cuales funciona de esta manera, ¿no? De repente lo vamos a ver en algún caso, pero normalmente tiene una pendiente positiva. Un poco más vamos a seguir recalcando cómo funciona la función de oferta. Tenemos entonces las variaciones en el precio del bien. Si el precio o si se incrementa este símbolo, es si se incrementan los niveles del precio, eso trae como consecuencia el incremento en la cantidad ofrecida del bien. ¿Ya?
Es más o menos de esa manera como reaccionan los ofertantes. Entonces, si los precios van variando hacia arriba, los productores están dispuestos a generar más unidades del bien que están comercializando. Y si vamos por el lado contrario, vamos a tener que, si existe una disminución en el precio, eso va a traer como consecuencia la disminución en la cantidad ofrecida del bien, ¿no? Entonces, como les señalaba, existe una relación de manera directa en cuanto a precios y cantidades, ¿no? Y eso, digamos, nos lleva a un razonamiento matemático que nos dice la derivada, aquí, la derivada de la derivada de la función de oferta depende de las variaciones del precio y siempre estas van a ser de manera positiva o mayores a cero, ¿no? Entonces, por eso señalamos una vez más que existe una pendiente positiva de la curva de la oferta. Ahora, como al igual que en la función de la demanda, muchas veces nosotros asemejamos toda la información que recolectamos de la investigación que estemos realizando y esos datos suelen asemejarse a una función lineal. Dentro de una función lineal podemos señalar que la función de oferta es igual a un término independiente o a una variación que no depende del precio, más otra variación que sí depende del precio con una pendiente que sería el término B, con una pendiente positiva, ¿no? Entonces, B nos está señalando el grado de inclinación de esta curva, ¿no? Está afectando la inclinación de la curva para que varíe el precio, perdón, para que varíe la cantidad, donde el precio está afectando. El precio va variando en determinadas cantidades y perdón, el precio va variando en determinados niveles de precio y se van modificando las cantidades, ¿no? Pero existe una relación de variación que de unidad a unidad va variando en esta cantidad de B. Y el A gráficamente lo podemos ubicar acá en la intersección entre la línea roja, nuestra función de oferta, y con el eje vertical, que en este caso es el precio, ¿no? A esa distancia, que es más o menos aquí aproximadamente, va a llegar a ser unos 7 u 8 unidades del precio. A eso se le conoce como el término independiente. Bien, cuando nosotros señalamos que existe una relación directa entre precios y cantidades, nos estamos refiriendo a lo siguiente, ¿no? Estamos un poco recalcando. Se refiere a que cuando el precio se incrementa de P sub 1, el primer precio que nosotros tengamos en el mercado, a un nivel P sub 2 que se ha incrementado, lo que va a pasar en las cantidades es que se comporten de la misma manera, aproximadamente. De la cantidad 1 varía a la cantidad 2, ¿no? Entonces existe una relación directa entre precios y cantidades, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando se incrementan los precios, también se incrementan las cantidades, ¿no? Y por el contrario, cuando bajan los niveles de precio, también bajan las cantidades. Ahora,
como habíamos visto en el tema de la demanda, existen varios otros factores que afectan a nuestras funciones, ¿ya? Si bien en acá, a ver, voy a volver al gráfico anterior, en acá estamos viendo variaciones sobre la línea de la función de oferta, es porque estamos relacionando, no se olviden, precios, que es la variable independiente, relacionándonos con las cantidades, que sería la variable dependiente, ¿no? Variaciones en el precio traen como consecuencia variaciones en la cantidad, pero todas estas varían sobre una línea. Sobre esa misma línea están los dos puntos, miren. En cambio, acá ya estamos viendo que toda la función de la oferta en el primer caso, o sea, partimos desde el punto central, nuestra función de oferta inicial, vemos que ha variado algunas variables distintas al precio, lo que han provocado que nuestra función de oferta se expanda. Se ha expandido nuestra función de oferta. ¿Y qué es lo que provoca que se expanda la función de oferta? Justamente los otros factores distintos al precio. ¿Qué puede haber variado? Puede haber variado los precios de los bienes relacionados. A ver, acá vamos a poner un ejemplo. ¿Qué puede hacer que se expanda nuestra función de oferta? Si estamos hablando de los bienes relacionados, tomemos a ver un ejemplo eh, para el turismo. Nuestra función de oferta era en esta cantidad, porque en esa cantidad aproximadamente también nos demandaban los consumidores de productos turísticos. ¿Qué puede hacer que nuestra función de oferta se expanda bruscamente a un nivel más superior? ¿Alguien me puede ayudar? Aquí están los otros factores que pueden hacer que varíe mi función de oferta. A ver, pero en el caso del turismo, ¿qué puede hacer que haga variar mi función de oferta? Que se expanda, que crezca. El aumento de consumidores. Sí, va, exactamente, no es se van a tener que incrementar los consumidores, pero ¿qué puede provocar eso? Que se aumenten los consumidores. Acá, el primero, Un los aumento precios de de otros precios. bienes relacionados. Ya, a ver, miren, si nosotros, digamos, analizamos la información que tenemos y encontramos que el Estado central, en coordinación con las gobernaciones y las alcaldías, eh, elevan el precio de los parques, del ingreso a los parques de diversión. Vamos a poner un caso hipotético, que el ingreso a un parque de diversión administrado por el Estado central, gobernación o alcaldías era más o menos un promedio de unos 20 bolivianos, ¿ya? ¿Qué pasa si el Estado, en coordinación con los otros gobiernos intermedios, hacen variar esos precios de 20 a 50 bolivianos? ¿Ustedes creen que esa medida pueda fomentar a que se incremente los viajes turísticos? No, porque si es más caro ya no quieren venir. Ya, no se olviden que estamos hablando de los parques de diversión, ¿no? Cuando estamos hablando de los parques de diversión o los centros que administra la alcaldía, digamos, desde creamiento como la Icacota, el Cursillo, el Jardín Botánico, de repente
Entonces, muchas personas dejan de consumir esos productos, ¿no? Dejan de ir a esos lugares y lo que más bien hacen las personas es ahorrar el dinero e irse de viaje, a pasear en lugares donde no les cobran nada, ¿no? Por el paseo. E irse a las orillas del lago, irse, no sé, en un día, digamos, soleado, irse un rato tal vez, digamos, a los nevados o irse a los yungas, ¿no? Entonces, eh, no se olviden que la variación en otros bienes afecta al producto que estemos analizando. No, lo habíamos visto ya en los bienes sustitutos y en los bienes complementarios, ¿no? Entonces, se trata de eso. Existen la variación de los precios de otros bienes que van a afectar a nuestra función de oferta. Ahora, ¿qué también puede hacer que crezca nuestra función de oferta de acá de nuestra oferta número uno hasta la oferta número dos? Acá, con el segundo inciso, digamos, ¿no? Alguien tal vez me puede señalar, dice los precios de los factores productivos. Los factores productivos, solamente un poco, digamos, para que se pueda entender mejor. Los factores productivos son todos aquellos elementos que coadyuvan a la producción de un determinado bien. En otras palabras, también los llaman los insumos o la materia prima. ¿Creen que eso puede hacer que se expanda nuestra función de oferta? Sí que hace variar, ¿no? Entonces, en acá, por ejemplo, ¿qué factores productivos se utilizan para el turismo? ¿Qué utilizamos para llevar a un turista a un determinado lugar de recreamiento, donde el turista pueda, digamos, sentirse cómodo? Nosotros como empresa, ¿qué utilizamos para llevar a un turista? ¿Cuáles son nuestra materia prima? ¿Qué gastamos? Puede ser el transporte, Exacto, el transporte. ¿Qué más gastamos? en la comida. La alimentación, ¿no es cierto? Ahora, solamente tomando en cuenta la alimentación y el transporte, yo les digo, si los precios, en acá dice los precios de los factores productivos, ahora yo les digo, es lo mismo, ¿no? Les decía, los insumos, todo lo que nos ayuda a realizar ese recorrido con los turistas. Si los precios de la alimentación y del transporte se reducen de manera muy grande, puede hacer que eso incremente nuestra cantidad de oferta de productos turísticos. Sí, 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 ¿no ve? Porque ya no sí, necesitamos tanto dinero de inversión en transporte, porque ha bajado el precio, imaginemos, del combustible. Ya no necesitamos para trasladarlos, como la anterior vez decíamos, $50 hasta Tijuana. Ya solamente necesitamos $20. Hemos bajado a más de la mitad. Y ya no necesitamos para la alimentación $30, solamente necesitamos $10. Eso puede hacer que nuestros costos se abaraten y podemos producir más servicios turísticos con un nivel o con una, o ¿cómo podemos decir? Con un nivel del producto similar al que estábamos ofreciendo, pero de manera más barata, ¿no? Entonces, el precio de los factores productivos cuando tiende a la baja, también va a hacer que se incrementen nuestra función de oferta. De acá de nuestra primera oferta uno a la oferta 2 hace que se incremente. También tenemos la tecnología. Y la tecnología habíamos señalado que
bueno, actualmente en esta época que estamos viviendo, en la historia que estamos actualmente viviendo, la tecnología es la que pesa, ¿no? Es la que prácticamente manda. Yo les decía, por eso, si, ay, perdón, se va a cortar ya la sesión. Vuelven a ingresar, por favor. Nos hemos quedado en la tecnología.